Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. En este video te quiero enseñar cómo podemos reparar una manguera de agua con tan solo $5. En mi caso vamos a comprar esta pieza a través de Amazon.com. La pieza, si te puedes dar cuenta, vale $5.99. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar la pieza. Bueno, ahora que tenemos la pieza, vamos y te enseño. Dentro intro. En esta primera parte del video lo que te quiero mostrar es, bueno, es algo bien sencillo, es cortar la manguera para sanarla y que no quede nada, ninguna grieta para que no se nos vaya a botar. O sea que lo que tenemos que hacer es cortar. Por aquí yo te voy a estar dejando algunos ejemplos que te pueden servir para cortar la manguera. Bueno, sí, puedes usar eso. Yo en mi caso lo que tenía a mano era esta pinza de tubería. Y pues fue la que utilicé para hacer ese corte. Acuérdate, mira, ahí yo estoy viendo que todavía queda un poquitico y le voy a hacer otro corte porque lo que tiene que quedar es la manguera tal cual vino de fábrica. Y así, cuando ya tenemos ya la manguera totalmente sanada, entonces pues ya podemos seguir. Ok, en esta otra parte del video, bueno, sí, pasan esas cosas, que se rompe todo. Bueno, tú me dirás que yo, aparte de la pieza que compré para la punta de la manguera, también compré esas otras juntas, pero no, esas juntas ya las tenía de un proyecto anterior y por eso no te dije en el título del video que pues el costo de la junta, pero es algo bien barato también. Y ya que estamos ahora haciendo esto, antes de seguir, voy a coger también, y aprovechando las juntas que tengo, voy a aprovechar, valga la redundancia, y ponerle una junta a la manguera, porque si te puedes dar cuenta tengo salidero también de donde se rompió y aquí, y lo que no quiero es botarlo. Por favor te pido que me des un buen like, que te suscribas a mi canal si te gustan mis contenidos y para que estés atento a todo el contenido que voy a seguir subiendo al canal. Realmente estos videos los hago con mucho amor para que tú los puedas tener también. Aquí es algo bien sencillo, realmente yo tenía esta junta, la había comprado ya hace algún tiempo y no lo eso, y lo que hacía era pues gastar más agua, y al gastar más agua pues más dinero botado. Si te puedes dar cuenta, con una simple junta soluciona el problema. Ahora te voy a enseñar en muy pocos pasos cómo se instala este acople nuevo para nuestra manguera y solucionar. Realmente es algo bien sencillo, pero que yo no lo sabía y por muy poco dinero pues puedo tener eso. Bueno, una manguera nueva y una manguera reparada. Esta manguera, cuando yo la compré ya hace algunos años, me costó un poco cara porque es una manguera larga. Entonces imagínate si yo haber tenido que comprar otra manguera, pues no hubiera sido muy rentable. Y cuando vi que esto se podía por al menos solo $5 podía repararla, pues me gustó la idea y decidí hacer el video para compartirlo. Bueno, y ahora nada, ahora en el momento que tenemos ya el acople puesto, que viste que fueron solamente 2 tornillos, apretarlos bien. Cuídate un poco en el momento que los estés apretando, solamente apriétalos hasta donde llega eso, no quieras meterle mucha fuerza porque no es necesario y puedes dañar el tornillo.
Aquí igual utilizo una de las mismas juntas que utilicé anteriormente, y esta parte solamente lo vamos a apretar con la mano. No necesitamos llave para apretar esto, porque la junta va a quedar muy bien y no se va a ir agua. Ahí puedes chequear que yo solamente lo aprieto con la mano. Y ya está, es algo bien sencillo. Es un videito bien corto que hice y quería compartirlo con ustedes para que puedan aprovechar sus mangueras viejas y no tengan que botarlas, desecharlas. Si te gustó el video, si te sirvió, por favor suscríbete al canal, regálame un like, que eso ayuda mucho aquí en YouTube, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.